Hola amigos y amigas, estamos aquí con Jordi Clotas. Él es filósofo, escritor, conferenciante, fotógrafo, guionista cinematográfico, o sea, tiene un perfil muy polifacético. Y bueno, sus obras están muy vinculadas a los valores, a las emociones, a las actitudes, y acaba de publicar su libro Las emociones positivas, 24 sentimientos que nos sanan, las emociones negativas, 24 sentimientos que nos bloquean, con la editorial Versos y Reversos. Y bueno, hola Jordi, Hola. ¿cómo estás? Mira, Estar aquí. una de las cosas que más me ha llamado la atención de tu libro es que ya como lector, que presentas muchas situaciones en las que nos podemos sentir muy identificados en nuestra cotidianidad, ¿no? Ajá. Entonces mi primera pregunta sería, claro, tú has estructurado el libro Sí. en torno a 24 emociones positivas Sí. y su contrapunto en negativo. Entonces, Correcto. mi primera pregunta es, ¿cómo has estructurado el libro y qué criterio has seguido para elegir estas 24 emociones positivas y su contrapunto en negativo? Bueno, básicamente a la hora de construir el libro en la parte positiva, lo que he ido haciendo es buscando un orden de emociones que son bastante básicas, bastante elementales, y ponerlas en orden alfabético. Parece un criterio tonto, pero la idea de fondo que hay es que cuando el estado emocional es equilibrado, es muy fácil ordenar las cosas con cierto criterio. Entonces, el criterio alfabético me pareció adecuado en este caso, no había una que marcara una prioridad sobre otras, y sobre todo la idea era esta, ¿no? De esa idea de cosmos, de esa idea de orden, de tranquilidad, en la cual uno se puede permitir el lujo de colocar las emociones allí donde quiere y al ritmo que quiere. Cuando pasamos a la otra parte, a la parte negativa, ahí es donde empieza realmente todo un universo de caos, ¿no? Allí no hay orden que valga. El orden es que yo contrapongo una emoción negativa a una emoción positiva ordenada, y el orden que va a ocupar esa emoción negativa es absolutamente caótico. Ya no depende de mí, porque en cierta manera la sensación que tengo es que he perdido el control de mi vida. Y con ese criterio se construyó por un lado la parte positiva y por otro lado la parte negativa, que fue saliendo un poco como contrapunto de la versión más positiva. Además, el libro tiene un formato muy particular, ¿no? Es un libro reversible, Sí. ¿no? Que en una cara tienes las emociones positivas, ¿no? Correcto. Y dando una vuelta de 180 grados, Sí. ¿no? Puedes encontrar su contrapunto en negativo y te permite pues, hacer ese contraste, ¿no? entre las dos polaridades, ¿no? Sí, es correcto. Lo que intento transmitir es, por una parte, el número 24, que es un número, para mí, que es un número mágico, son las 24 horas del día, y la idea que hay de fondo es que tu vida puede cambiar de un día para otro. No es necesario un largo proceso, sino que basta con alguna vez sentarse con uno mismo, intentar dar un poco de orden y darle ese punto de autoconciencia a su situación personal, y decir, necesito cambiar toda una serie de cosas que me están lastrando y que están escribiendo en cierta manera un guión que yo no tenía previsto de mi vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, la idea es, bueno, yo tengo claro cuál es mi situación. A partir de ese momento intento darle la vuelta a esa situación negativa que me está lastrando. Y ese es el concepto un poco del libro. Yo estoy en la parte negativa y desde ahí busco mi contrapunto positivo para recuperar ese orden y ese equilibrio que creo haber perdido, ¿no? Claro. Además, el tema de las emociones es muy complejo, ¿no? Explícanos un poquito cuál es el mecanismo biológico que se desencadena, ¿no? Con todo el tema de las emociones. Bueno, básicamente las emociones están muy vinculadas al tema de las hormonas. Tenemos el eje de la hipófisis y el hipotálamo, que son los que, en función de determinadas reacciones ante lo externo, van lanzando una serie de productos químicos para que se active esa parte del cuerpo que es adecuada como respuesta a un entorno que en ese momento nos parece agradable, nos parece hostil, y ante ello pues el cuerpo tiene que reaccionar físicamente, porque al fin y al cabo es el cuartel general desde el que construimos toda nuestra vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tenemos que desplazarnos un poco a la fisiología del cerebro de una manera muy, muy simple, que sería lo que sería el cerebro más reptiliano, que son las reacciones, digamos, más viscerales, las que aprendimos y hemos heredado desde nuestros ancestros, desde la prehistoria hasta ahora.
que son las reacciones básicas como el miedo, la alegría, la reacción ante un posible peligro, el hambre, la sed, la sensación de ahogo. Eso sería, digamos, lo básico para la subsistencia. Luego vendría la parte que sería, después del cerebro reptiliano, una parte que ocuparía, digamos, el eje central, de ahí que las emociones para mí tengan una centralidad básica, que sería un poco ese cerebro en el cual se van a construir todas nuestras reacciones desde el cuerpo hasta la racionalidad, desde nuestra sensación básica hasta nuestra lectura e interpretación del mundo, ¿no? En esa parte donde está el cerebro emocional, digamos que es donde se fragua, desde mi punto de vista, la sensación de éxito o de fracaso ante situaciones y a la postre, pues de toda una vida, ¿no? Y luego estaría, digamos, en la parte del neocórtex, que sería digamos, el cerebro más moderno, ¿no? El puramente racional, el que después de detectar que hay una serie de situaciones que no funcionan bien en nuestra vida, es capaz de construir una estrategia de mejora aparente de la situación. Lo que ocurre es que muchas veces ese cerebro, digamos, más racional y el cerebro emocional van a entrar en un conflicto y van a entrar en una lucha constante, y eso es lo que al final me hará tomar la determinación de que centrémonos más en las emociones que en una pura estrategia racional de la vida, ¿no? Muy bien. Te he escuchado en diversas entrevistas, ¿no?, que te han hecho, que afirmas que al final son las emociones las que deciden, ¿no? Sí, correcto. Entonces, explícanos también un poco cuál es el papel que juegan o cómo nos condicionan nuestras emociones en nuestro día a día, ¿no? Claro. Piensa que yo cuando pienso en la vida de una persona, pienso en dos determinantes básicos, que es la vertiente intrapersonal y es la vertiente interpersonal. La interpersonal sería aquello que nosotros nos decimos a nosotros mismos y con lo cual nos sentimos cómodos y de acuerdo, ¿no? La parte interpersonal sería un poco más vinculada no a la inteligencia emocional, sino a la inteligencia social. Sería, digamos, lo que nos vincula, por ejemplo, a la moralidad, ¿no? Muchas veces por moral estamos actuando de una manera racional. Decimos, esto es lo correcto, esto es lo que va a ser políticamente adecuado y lo que nos va a vincular a un grupo, a una sociedad en la cual al final se nos va a acoger como un individuo, digamos, que no incomoda, ¿no? Pero eso no quiere decir que ese éxito a nivel social, cuando volvemos a casa y estamos en soledad y nos preguntamos qué tal ha ido el día, nos dé una sensación de agradabilidad o de acuerdo con esa forma de actuación, ¿no? Para mí lo importante es que cuando uno llega al final del día, uno sea capaz de irse a dormir con una sonrisa, ¿no? Decir, este día ha sumado, este día ha valido la pena. Y eso no es una lectura siempre racional, suele ser una lectura más emocional. Básicamente lo que te estás diciendo es, he actuado de acuerdo con mi ética, como una lectura adecuada de lo que yo espero de mí y que puedo justificar racionalmente, frente a una lectura más moral que sería, eso es lo que yo tenía que hacer, me siento bien en el sentido de que he cumplido con un objetivo general, pero ¿dónde queda mi objetivo particular, no? Y esos conflictos entre lo que uno quiere hacer y lo que debe hacer es donde realmente hace que uno tenga un bienestar o no lo tenga. Y al final, cuando uno decide sentirse bien, tiene que apostar por algo, que es mi estado emocional. Eso es lo que yo quiero para mí, independientemente del resto, ¿no? Claro. Mira, hace unos días yo escuchaba una entrevista a Daniel Goleman, que se popularizó por su libro Inteligencia Emocional, en la que en el transcurso de algunas investigaciones habían estudiado casos de personas que tras someterse a intervenciones quirúrgicas en el cerebro, pues habían padecido algunas lesiones, ¿no? En las que el cerebro racional y el cerebro emocional habían quedado desconectados. Sí. Entonces, a estas personas, cuando se les planteaba el reto de tener que elegir pues, ante un problema entre diferentes soluciones, se había observado que ellos conservaban perfectamente sus capacidades cognitivas y eran capaces pues, de valorar, sopesar, argumentar los pros y contras de cada decisión, pero eran incapaces de decantarse por una opción o por otra. Es decir, eran incapaces de tomar una decisión, ¿no? Entonces, ¿qué papel juegan las emociones en nuestra toma de decisiones diaria?
Bueno, aquí volveríamos un poco a lo que hablábamos del sistema límbico, ¿no? Del cerebro emocional. A la hora de, yo creo que esto funciona un poco por ensayo y error. Tú puedes leer determinadas normas de una comunidad en la que te incorporas y saber que para que las cosas funcionen en un nosotros conjunto, las cosas tienen que seguir un determinado orden, ¿no? Y hay unas normas que hay que seguir a rajatabla. Eso, en cierto modo, nos va a ayudar a, a subsistir en el conjunto. Pero a medida que vamos avanzando y nos vamos dando cuenta de que vida solo tenemos una y que de lo que se trata es de ese estado de bienestar permanente con uno mismo, nos podemos dar cuenta de que vamos a tomar decisiones muy a menudo que por ensayo y error descubriremos que no nos están aportando algo parecido a lo que llamamos felicidad. Yo creo que entonces, poco a poco, con la experiencia del pasar de los años, cuando el resto, digamos, de esa comunidad juega un papel ya más secundario, donde la necesidad de reconocimiento exterior va disminuyendo y lo que importa es cómo nos sentimos con nosotros mismos, las emociones van a jugar un papel primordial y van a decir, está muy bien, eso es lo que esperan los demás de ti, pero prioriza lo que realmente tú quieres de ti. Entonces, actúa de acuerdo con lo que te hace sentir bien, lo que te genera el placer y esa paz contigo mismo, ¿no? Un poco lo que decía Machado, ¿no? Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Es una mala apuesta, para mí es una mala apuesta. Por eso las emociones para mí son básicas a la hora de tomar decisiones y de aprender cuál es ese punto en el que tú te vas a sentir cómodo y cuando acabe el día mires para atrás y digas, hostia, ha valido la pena, ¿no? Entonces, claro, si las emociones son un mecanismo del cual nos ha dotado la naturaleza para que seamos capaces de adaptar nuestro comportamiento, Sí, ¿no? Para ser capaces de adaptarnos al entorno, sí. ¿tiene mucho sentido clasificar de una manera tan categórica las emociones en positivas o negativas? Y me explico, ¿no? Todas las emociones tienen una función, ¿no? Sí. Por ejemplo, el miedo, su función sana es la prudencia, ¿no? La tristeza pues nos permite ir digiriendo el dolor en un proceso de duelo o de pérdida, ¿no? Entonces, ¿tiene sentido realmente clasificar en positivo o negativo? ¿O cuándo una emoción se convierte en una limitación? A ver, clasificar emociones en positivas o negativas, yo para mí es prácticamente un juego de economía del lenguaje. No sé cómo decir, esta es una emoción positiva porque yo la experimento como tal, o esta es una emoción negativa porque yo estoy sintiendo que me está generando un desequilibrio o un malestar. Pero en cierto modo no hay una emoción a priori negativa o positiva. La emoción es como la bacteria, tiene una serie de funcionalidades y su uso adecuado y su papel adecuado dentro del organismo cumple a rajatabla aquello para lo que ha sido creada, ¿no? Claro, el exceso de esa bacteria o el defecto o la falta de esa bacteria es la que va a producir muchas veces que el cuerpo entre en desequilibrio. Con las emociones ocurre algo similar, ¿no? Ocurre que una emoción no es negativa per se, ¿no? Una emoción es negativa cuando las causas que la producen o que la generan realmente no están justificadas. Me explico mejor. Nosotros podemos reaccionar ante el miedo cuando hay un peligro que es real y es inminente, es objetivo. Sabes que si viene un perro corriendo hacia ti y con intención de morderte, tu reacción de miedo va a hacer que todo lo que sean las suprarrenales activen rápidamente los mecanismos de huida. Entonces, el problema está cuando ese perro realmente no existe y cuando estamos peleando contra un enemigo que es invisible. Por ejemplo, un tema tan habitual como son las crisis de ansiedad o las crisis de pánico es una reacción irracional ante un enemigo que realmente no existe, ante un miedo hacia algo que es invisible, que es irreal. Y por tanto entramos ya en la dinámica de lo que sería algo más de corte psicopatológico, ¿no? Eh, Emoción negativa para mí sería aquella reacción que tiene el cuerpo y que tiene la emoción ante una situación que realmente no existe como causa, sino que la estamos inventando o la estamos alimentando o la estamos, digamos, construyendo sin necesidad de ello, como es el caso de la preocupación, ¿no? El miedo, la tristeza, el malestar por una preocupación ante algo
ante lo que posiblemente no nos vamos a tener que enfrentar, es un desgaste energético enorme y eso convierte cualquier reacción en negatividad, pero no por la emoción en sí, sino por nuestra actitud frente a esa emoción. Tú has trabajado muchos años en una de las multinacionales más importantes de este país, ¿no? Se habla mucho de la inteligencia emocional en el mundo de la empresa, ¿no? Sí. Que muchas veces no es la persona con más conocimientos, sino la que gestiona, la que es capaz de gestionar mejor sus emociones y las emociones de un grupo, la más capacitada para liderar ese grupo, ¿no? Correcto. Entonces, háblanos un poco de la importancia de la inteligencia emocional en el ámbito de la empresa. A ver, yo cuando pienso en la empresa, pienso un poco en el en lo que es el arte de la guerra, ¿no? O en los ejércitos, o en lo que es cualquier forma de liderazgo. Al final tienes un liderazgo de corte más impositivo, en el cual, pues, por una estructura muy verticalizada, alguien impone a aquel que va a tomar las decisiones, no porque tenga sencillamente mayor capacidad, sino porque muchas veces la estructura, por antigüedad, por experiencia, por lo que sea, hace que esa persona haya adquirido un rol de autoridad que a veces pues estará justificada y a veces no, ¿no? Entonces, cuando llega a este punto, me gusta pensar siempre en la idea del liderazgo más carismático, ¿no? El del ejemplo, el de aquellos que son capaces, poniéndose delante del batallón, de decir, vamos a luchar con toda nuestra fuerza y el primero que se lanza contra el enemigo es el propio líder, ¿no? O vamos a construir una muralla y el primero que se pone al trabajo y que coge la primera piedra para construirla es el mismo. Eso es un tipo de liderazgo muy útil no solo para la empresa, sino también para los sistemas educativos, ¿no? No puedes pretender educar a alguien si el ejemplo que tú estás dando es contrario a lo que estás preconizando en cierta manera, ¿no? Eso es por una parte. Por otra parte, siempre hay una frase de una ópera de Mozart que me encanta que dice que mis súbditos no hagan por miedo lo que no quisieron hacer por amor, ¿no? Es una frase muy bonita en la que lo que nos está diciendo es, si no eres capaz de conseguir que los demás hagan algo por amor al proyecto que tú estás construyendo y lo hacen por pura imposición, eso es pan de hoy y hambre de mañana. Tiene una cierta continuidad, pero a corto plazo, a medio plazo seguramente no va a funcionar porque la gente no va a estar predispuesta a dar todo lo que tiene de sí, todo lo positivo que en sí atesora, que es mucho, ¿no? Después, mi siguiente pregunta es, ¿por qué es tan importante tener una buena higiene emocional, ¿no? Y, ¿Y qué herramientas podemos utilizar para gestionar mejor todo nuestro mundo emocional? Herramientas. A ver, yo como herramientas siempre lo acabo reduciendo todo a una, que es lo que yo llamo autoconciencia, ¿no? Al final, en un libro que conoces bien además, que es el de Transformación Personal, se hablaba de los Kaizen y de todo el sistema japonés de medición de la calidad, ¿no? En el cual hay un sistema llamado TPM, que es el mantenimiento de la productividad total, en lo cual el secreto muchas veces es el interrogatorio continuo, ¿no? Es un poco la versión laica de lo que era el análisis de conciencia, ¿no? O el examen de conciencia católico, en el cual cuando llega la noche tú te preguntas cómo ha ido el día, qué ha ido bien y por qué ha ido bien, y qué ha ido mal y por qué ha ido mal. Y de esos porqués, ese sistema de why que llaman los de TPM, que es el por qué llegar hasta el final de todo, dónde empieza el éxito y dónde empieza el fracaso, es el que te va a permitir introducir áreas de mejora al día siguiente, ¿no? Mira, hay una película muy interesante en ese sentido que se llama Atrapado en el tiempo. Es muy divertida, es una modo de comedia, pero es una comedia realmente con un fondo muy interesante. Te habla del Día de la Marmota, en el cual tú tienes la posibilidad de replicar todos los días el mismo escenario y los mismos personajes, pero con la ventaja de que cada día tienes la opción de repetir las mismas situaciones y no hay opción a que aquello sea definitivo, sino que siempre vas a poder decidir si quieres empeorar la situación y ser parte del problema o si quieres mejorar la situación y ser parte de la solución. Y en ese sentido me parece muy interesante como herramienta lo que te comentaba, ¿no? La autoconciencia, es decir, dónde están mis puntos débiles, dónde están mis puntos fuertes, y a partir de ahora, mañana, ya mañana, no pasado mañana, sino ya mañana mismo, empiezo a aplicar
aquello que me ha funcionado y aquello que realmente me está perjudicando y lo detecto y quiero corregirlo. ¿Cómo? Eso ya será ponerse al día y buscar las mejores alianzas, ¿no? Aquello que forma parte de la solución y que no forma parte del problema justamente, ¿no? Autoconciencia, esa sería quizá la gran receta, ¿no? Se ha escrito mucho sobre las emociones, ¿no? Entonces, ¿qué valor o qué valores crees que puede aportar tu libro a los lectores y lectoras? Valores quizás sería el de detectar todo aquello positivo que ha experimentado durante el día, saberlo reconocer, verlo aquí plasmado y plantearse rápidamente, bueno, y si esto empieza a fallar o esto entra en crisis, ¿dónde puedo ir a parar? Y es darle la vuelta de nuevo y anticiparse a los posibles errores. Digamos que sería un tipo de psicología emocional preventiva, ¿no? En el cual, vale, yo ahora estoy bien en este aspecto, pero no quiero olvidarme de que un día no estuve tan bien y quiero recordar cómo era aquello, por qué podía ocurrir, ¿no? Le das la vuelta y ves la parte negativa. Y al contrario, cuando tú estás en una situación negativa, me parece muy interesante la opción de poder dar la vuelta de nuevo a la situación y decir, esto es lo que yo tenía, lo que he perdido y lo que tengo que recuperar de manera urgente. Quizás esta manera dinámica de diálogo permanente contigo mismo es lo que propicia el libro. Quizás para mí es el gran o no tan grande valor de un libro de estas características, ¿no? Entonces, Jordi, si queremos estar al día un poco de tus actividades, seguir pues, tus actividades como escritor, Sí. ¿dónde podemos encontrarte? Bueno, una herramienta muy sencilla. No soy amigo de grandes despliegues y creo que lo más sencillo es entrar en Facebook, que prácticamente lo tenemos todos, y hay una página que se llama Biblioteca Jordi Clotas, donde yo voy mencionando un poco, pues hablo sobre mis libros, hay frases, hay nuevos proyectos y bueno, creo que es una manera muy próxima y muy intuitiva de ir viendo pues por dónde van los tiros del autor, ¿no? Muy bien. Pues bueno, amigos, hasta aquí la entrevista. Podéis encontrar el libro de Jordi Clotas, Las emociones positivas, 24 sentimientos que nos sanan, las emociones negativas, 24 sentimientos que nos bloquean. Ya está disponible en librerías, podéis encontrarlo también en la tienda online de Versos y Reversos, es versosyreversos.es, y podéis estar al día de todas las actividades que vamos a ir realizando con Jordi en la web de la editorial, que es versosyreversos.com, y en nuestras redes sociales podéis buscarnos en Facebook y en Twitter. Y bueno, tenemos la presentación oficial el día 10 de diciembre en Barcelona, en la librería Síntesis, a las 7 de la tarde, donde podréis pues bueno, escuchar pues, las palabras de Jordi. Y hasta aquí la entrevista. Muchas gracias y hasta pronto.